Buenas tardes, estimados amigos. Hoy, 3 de julio, 4 de la tarde, retomamos nuestros webinars del programa Organizaciones Seguras. En el día de hoy tenemos el webinar Energía Solar para uso industrial o instalaciones fotovoltaicas para uso industrial. Contamos con la participación muy especial del ingeniero Eder Antonio Golú, director técnico comercial de la empresa Project LED, con 15 años de experiencia en iluminación y 5 años de experiencia en sistemas fotovoltaicos. Esperamos que este webinar sea eh, de ayuda para todos. Quedamos atentos y por favor, si tienen alguna consulta, la realizan al final y podamos continuar. Entonces, muchísimas gracias para todos. Tengan presente que tenemos otra lista que vamos a mencionar posteriormente de webinar que vamos a tener a lo largo del año con Project LED y del programa Organizaciones Seguras. Entonces, dicho esto, por favor, ingeniero Eder Golú, iniciar tu presentación y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Giovanni y su equipo de trabajo. Mi nombre es Antonio Golú Espinosa, soy ingeniero electrónico. Llevo más de 10 años de experiencia trabajando con energía solar fotovoltaica. También más de 20 años trabajando con el tema de la iluminación exterior, iluminación exterior e iluminación solar. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos hoy a hablar de lo que es las instalaciones fotovoltaicas para uso industrial, donde tenemos el itinerario de hoy es el estudio de la viabilidad. Vamos a ver también el dimensionamiento del sistema, instalación y puesta en marcha y análisis de operación del sistema. Como siempre, tenemos como política siempre hablar de la eficiencia energética en cualquiera de los casos, ya sea para uso residencial o industrial. Hablar de la eficiencia energética es crucial, no solamente para solar fotovoltaica, sino con cualquier tipo de energía renovable que nos vamos a enfrentar. Es crucial hablar primero de la eficiencia energética. Entonces, es algo que se recomienda revisar en sus empresas, que todo esté al mínimo de los consumos, que lograr una clasificación energética A, clase A, ya sea un edificio, una empresa, el nivel residencial, siempre tratar de tener una clasificación energética alta, alta eficiencia energética. Entonces ya una vez revisado todo ese tema, hablamos siempre de que existen tres tipos de sistemas, porque siempre trato de como ser un poquito específico en este tipo de presentaciones, porque también nos encontramos, así como tenemos ingenieros, también nos encontramos con personas que apenas están entrando en este tipo de, de conceptos. Entonces es bueno hablar como desde dónde viene todo y como les decía, nos encontramos con sistemas conectados a la red, sistemas híbridos, sistemas off-grid, que significa aislados de la red. Entonces, aquí podemos ver dos de ellos, lo que es el on-grid, que es en la red, y el híbrido, porque solamente nos centramos en estos dos, porque ya para el uso industrial, ya hablar de un sistema autónomo es casi como, eh, pues se podría decir que imposible, o sea, es posible, pero no es viable. Entonces, por eso lo sacamos aquí de esta clasificación y vamos a hablar solamente de los híbridos y más de los on-grid, porque los híbridos también, pues hay que tener en cuenta ahí cuál sería la aplicación hablando del tema industrial. Entonces, siempre, pues como para dar un repaso pues del tema, pues que los sistemas conectados a la red, ellos funcionan con el panel solar, esa energía se, se distribuye en los consumos del hogar. Van a haber unas diferencias porque no siempre el consumo va a ser igual a la generación. Entonces, ahí lo que buscamos es que
se haga una legalización pues del proyecto para que esos excedentes se vayan a la red y puedan ser tenidos en cuenta posteriormente en horas de la noche. Entonces, los sistemas on-grid trabajan paneles, un inversor y más nada. Solamente esos son los dos equipos hablando desde el sistema solar fotovoltaico y, y tienen unas particularidades que no trabajan, por ejemplo, cuando hay ausencia de energía, o sea, si hay un fallo en la red, pues también por seguridad el sistema solar fotovoltaico no funciona. O sea, estos sistemas son ideales para bajar un consumo en un 25, un 50% o en 100% de lo que desde el cliente. Entonces, en cuanto a los on-grid, eso es lo que pasa, pues hay muchas otras particularidades, pero en general es eso. Ya hablando de los sistemas híbridos, pues ya nos encontramos con un sistema igual, todo igual, el panel genera, los consumos, lo que se genera se va para los consumos, y hay unos excedentes ya no se van para la red, aunque también hay inversores híbridos on-grid que trabajan con la red. O sea, si hay unos excedentes, estos se pueden ir para la red y al mismo tiempo puede guardar energía en las baterías. Por ejemplo, si las baterías ya están llenas, los paneles ya están respaldando todo el consumo de la casa y no hay más opción de guardar la energía, entonces esa energía se va a ir para la red y posteriormente también si en algún momento se necesita, pues se requiere y se va a ir descontando pues igual que en el otro caso. Entonces son sistemas espectaculares. Lo único es que este sistema híbrido pues incrementa un poquito el costo. Hay que tener muchas particularidades pues a la hora de implementar en la parte industrial y yo creería que más como sería como para pymes o industrial pero sectorizado, de pronto para las oficinas o dependiendo de la actividad de las diferentes empresas, porque aquí ya tenemos que hablar es con unos sistemas de baterías. De hecho, pues no vamos a ahondar desde la parte industrial con este tipo de sistemas híbridos, porque pues es un tema bastante extenso. Solamente les puedo decir que aquí ya vamos a hablar de unos tipos de baterías de litio que funcionan a 48 voltios y que son mucho más costosas, pues cada batería está alrededor de 11 millones de pesos. Entonces, pues así mismo, y para una pyme, pues estaríamos hablando de que pues mínimo dos baterías utilizar o hasta cuatro. Entonces, ya en baterías vemos que hay un costo alto, el inversor sí es el mismo y los paneles sí son los mismos para cualquier caso. Dentro de la línea solar fotovoltaica, pues aquí tenemos los servicios que ofrecemos, pues nosotros suministramos paneles de diferentes marcas, inversores de diferentes potencias, solamente trabajamos con la marca Solis y también microinversores de la marca AP System. La perfilería, también suministramos la perfilería, cuantificamos todo lo que, eh, por ejemplo, si en algún momento pues alguien tiene algún proyecto y solamente necesita perfilería, nosotros le hacemos el arreglo pues para cuantificar y despiezar todo lo que es la estructura. También ofrecemos otros servicios como es el mantenimiento, preventivos y correctivos y todo lo que tiene que ver con asesoría en eficiencia energética y diferentes servicios pues adicionales, no solamente al dimensionamiento, también hacemos instalación de sistemas fotovoltaicos. Como les decía, tenemos una variedad de paneles, trabajamos con potencias pues regularmente altas, entre 575 y 665 vatios, dependiendo pues, de cada aplicación. Asimismo, seleccionamos la potencia. Estos sistemas fotovoltaicos tienen una particularidad pues, muy interesante que es que cada caso tiene infinidad de aplicaciones. O sea, con el solo hecho de tener una empresa diferente en diferente lugar, diferente ingeniero que haga el diseño y todo eso cambia. Entonces, asimismo, también hay infinidad de paneles. Miren que aquí solamente variando las potencias tenemos una diversidad de marcas, que tenemos Jinko,
Longi, Solar y Sin Solar. Asimismo, Ginkgo tiene diferentes potencias y cada uno de estos, no solamente estas son las potencias de ellos, cada uno tiene sus potencias, algunos hasta con potencias bajas, solo que nosotros como estamos trabajando con la red y para uso industrial, lo ideal es potencias altas. De hecho, recomendamos siempre trabajar con los paneles de 665 para poder tener una mayor eficiencia, un mayor aprovechamiento en el área a implementar el proyecto, porque si yo tengo una potencia alta, pues voy a necesitar menos paneles y menos estructura y refuerzos en techos y todo lo que tiene que ver con muchos aspectos. Van a estar, eh, vamos a tener una eficiencia en esta parte. Como les decía, pues también tenemos los inversores, trabajamos con microinversores de la marca P-System. Estos microinversores por lo regular es para proyectos pequeños, por ejemplo, de 30 kilovatios en generación, 20 kilovatios. Entonces, o se puede utilizar un solo inversor de 20 kilovatios o por lo general utilizamos cuatro microinversores que más o menos generan como casi la misma potencia. Entonces, pues son muy amigables y son muy y no, tienen unas ventajas muy espectaculares también. Por eso, a pesar de que el precio también es muy asequible, si ustedes miran acá, estos son los puertos de entrada de los paneles. El inversor de 2 kilovatios, que es el que trabajamos nosotros, trabaja con cuatro paneles. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro entradas para cuatro paneles. Entonces, me maneja dos MPPT en paralelo, o sea que tiene una MPPT y acá otro. Entonces, eso hace que sea que no esté centralizado el sistema. Entonces, en un arreglo, digamos, de 20 paneles o más paneles, yo podría saber en qué estrino, qué línea de paneles yo tengo una falla o cuál es el panel que menos está generando, cuál es el que está presentando como una no conformidad y pues el técnico desde acá, desde el monitoreo, nosotros podríamos decir en dónde está la falla y cuál es el panel que está fallando. Entonces, con la ventaja de los microinversores es eso, más que todo en cuanto a el tema de después de la implementación, poder ser más efectivos en el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, espectaculares desde ese punto de vista. Ellos trabajan, si tenemos cuatro microinversores, ellos trabajan un microinversor como maestro y los otros tres serían como esclavos y se realiza el monitoreo y todo lo que es la supervisión desde un solo microinversor. Asimismo, tenemos de la marca Solid desde 1 kilovatio hasta 125 kilovatios, que es ya para proyectos ya grandes como granjas o en techo, pero pues requieren de bastantes paneles. Entonces, ahí sí lo recomendable es hacerlo con inversores grandes de 100 kilovatios o 125 kilovatios, similares al que se puede observar aquí en la imagen. Una vez pues ya uno tener la claridad en los equipos y paneles y todo lo relacionado pues con las especificaciones, podemos hablar de cómo se puede implementar un proyecto desde eh, como la visita y cómo poder hacer como el estudio y la viabilidad. Entonces, lo que se hace es pues visitar al cliente, se le pide el recibo de energía y como habíamos hablado en webinar anteriores, el recibo de energía es como el todo pues para implementar ese tipo de proyectos. Si ustedes miran aquí, cada comercializador de energía nos da un histórico del consumo en donde podemos observar la tendencia, si tiene un comportamiento regular, si es homogéneo ese, ese consumo, entonces nos da una confiabilidad y podíamos trabajar con este promedio que nos aparece aquí, que es de 16.643 kilovatios mes, es lo que está consumiendo en promedio esta, eh, por decirlo así, pyme o empresa, porque es un consumo ya alto. Este es
un consumo que para este mes, este recibo lo estoy mostrando para que podamos hacer como nos hagamos una idea de cómo funcionan estos sistemas con respecto pues, al consumo en la casa, y por eso les digo que del recibo se puede manejar todo. Entonces, digamos que este es un cliente que nos facilitó el recibo, entonces este cliente en este mes consumió esta cantidad de energía, 15.373 kilovatios, que tienen un costo de 864,69 pesos, y que en total eso le cuesta 13.292.947. Pero adicional hay otros rubros que cuando implementamos el sistema de energía solar vamos a vernos beneficiados. Esta empresa, por ser industrial o comercial, entonces le cobran un rubro que corresponde al 20% del consumo base. Entonces, si consumió 3, entonces se le cobra el 20% más, que en este caso es 2.600.000, que se le adiciona pues por contribución, ese es el nombre que se le da, y pagaría un total de 15.951.000. Adicional, pues aquí hay otros cobros pues que no son, esto ya pues no pertenece, no dan el ahorro, nosotros ahorraríamos dentro de estos 15.900.000. Aquí es donde nosotros vamos a entrar a hacer el ahorro. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca, voy a hablar quiero ampliar para seguir con la idea, hablar un poco más en cuanto a los rubros que se afectan, para después hablar algo más del dimensionamiento. Entonces, en ese orden de ideas también hay otro rubro que es el del alumbrado público, que también está afectado por el consumo base. Entonces, para el caso de este comercializador de energía, ellos cobran el alumbrado público, el cobro es el porcentaje del 8% del consumo base. Entonces, en este caso, la empresa consumió 13 millones de consumo base, 13.92 millones, 13.292.000 para el consumo base, entonces le corresponde pagar 1.063.000. Entonces, este rubro también, si nosotros bajamos el consumo al 50%, este rubro bajaría al 50%. Entonces, ya no pagaría 1.000.000, sino 500, un ejemplo. Y para el caso anterior, ya no pagaría 15 millones, sino 7.500.000. Entonces, así mismo, así es que va funcionando ese tema de la energía solar fotovoltaica integrado pues con energía normal. Entonces aquí ya pues está el total es el que hablamos ahora, total servicios en Cali, y hay otro que es total otros servicios. Esto ya hay que tenerlo en cuenta porque como aquí vemos que el total es 18 millones, pero en realidad aquí está incluido otros servicios como el aseo, eh, acueducto, y aquí también está el alumbrado público. Entonces esos son rubros que no entrarían en el ahorro pues que se le va a ofrecer al cliente, solamente hablaríamos de estos 16 millones son lo que se va a entrar a ahorrar, y que corresponden al consumo de energía. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues nos gusta hablar de cómo funcionan estos sistemas en cuanto a los aspectos pues, de ingeniería. Entonces, el ideal nos da una cartografía solar, como ya habíamos hablado en otro webinar, de pronto pues estamos siendo un poco repetitivos, pero como les decía, hay nuevos eh, oyentes y nuevas personas que están interesadas en saber sobre eso. Entonces, vamos a hablar muy rápido aquí de la cartografía. Esta cartografía pues, nos dice en dónde está la mayor radiación y en dónde es viable hacer un proyecto. Entonces, en donde más como rojizo, como este color, quiere decir que la radiación es muy alta, y así mismo como va disminuyendo, quiere decir que la radiación es más baja, y en esta escala lo podemos ver. Por ejemplo, para el caso de Cali, está como este color, coincide con este color, y está entre 4 y 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado por unidad de superficie. Entonces, es lo primero que debemos mirar antes de implementar un proyecto, cómo está la radiación, y asimismo se hacen los cálculos. Ya vamos a ver cómo se está implementando pues esa parte. Aquí podemos ver a Cali, el departamento del Valle. Este punto es la ciudad de Cali. Entonces, aquí
nos dice que en Cali hay una radiación pues interesante, está entre los 4.5 y 5, pero también puede estar en algunas zonas entre 4 y 4.5 y en algunas zonas entre 4.5 y 5, que se considera una radiación alta. Cuando nosotros damos clic en este punto azul, en el software del ideal, cualquier persona puede ingresar. Cuando le da clic en este punto azul, inmediatamente le va a salir este histórico, en donde le va a decir en realidad cuál es la radiación durante un año en esa zona, en la ciudad de Cali. Entonces, aquí podemos ver que está por encima de 4.000 vatios por metro cuadrado. Esas son las unidades de radiación o irradiancia solar, que también se conoce así. Asimismo, también hablamos de las horas solares pico. Es importante saber que el sol no está presente como a veces pensamos, que de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y vamos a tener pues la energía solar full. No, quiere decir, aquí las horas solares pico nos dice cómo es el comportamiento de este fenómeno físico, y él se comporta como una campana de Gauss, en donde si nos dice la cartografía, nos dice que para esa zona era entre 4 y 4.5 horas, entonces quiere decir que el sol va a estar me va a garantizar la generación del panel, de la potencia del panel, solamente 4 horas o 4.5, dependiendo pues como sea. Entonces, así esta es la forma de calcularla y esta es cómo se comporta. La hora solares pico se está comprendida entre este punto y este punto. Entonces, entre este punto y este punto, si yo tengo un panel de 500 vatios, quiere decir que de esta hora a esta hora voy a tener 500 vatios. Ya a esta hora ya voy a tener 450, 300 y así. Y así mismo acá, 400, 450, hasta que llega a la máxima. Ya todo este tiempo va a estar en la máxima potencia. Entonces, ya este modelo matemático nos puede decir que es garantizado y ya está establecido pues y físicamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí vamos a hablar un poco de cómo se dimensiona un sistema para de pronto las personas que quieran implementarlos ustedes mismos y solamente nos quieran como comprar los paneles a nosotros y no pues que hagamos el estudio y nada de eso. Entonces cualquier persona lo puede hacer. O sea, pues hay que tener pues algunas bases, pero en realidad cuando ya se coge la práctica es sencillo. Entonces aquí tenemos la energía demandada. Para hallar la potencia instalada debemos tener una relación, es como el cociente entre la energía demandada con las horas solares pico por un performance ratio, que es un factor de seguridad que me permite pues garantizar estar por encima de la energía que yo voy a respaldar. Y asimismo, como ustedes vieron, en algunos meses la radiación no es la misma, entonces con este factor de seguridad podemos garantizar que todo el año vamos a estar y le vamos a garantizar al cliente la energía que le prometimos. Entonces, para este caso, para el caso del recibo que miramos, o sea, todo se está trabajando en base a ese recibo, pues como para poder hacer un ejemplo. Entonces, aquí ese recibo, aquí nosotros lo que le damos es un manejo, o sea, aquí sí hay un trabajo previo. Entonces, esta no es la energía demandada de esa empresa, no. Nosotros lo que hacemos es a la energía demandada, o sea, el consumo total del mes, nosotros lo dividimos entre 30 para poder tener el consumo diario. Entonces, eso es lo que se debe hacer pues, siempre para un proyecto solar fotovoltaico. Y ese consumo diario le sacamos el 60% del consumo. O sea, nosotros a esa empresa no le vamos a respaldar el 100%, sino el 60%. ¿Por qué? Porque es como lo más, hemos llegado como a esa conclusión nosotros, pues hay otras empresas que ofrecen el 50, otras que ofrecen el 100, entonces nos quedamos en el 60, pues como para que al cliente no le quede tan duro la inversión inicial, pues sería ideal el 100%, pero así mismo también cuesta. Entonces decidimos trabajar con el 60%, que es un precio pues asequible y retornos de inversión pues también asequibles, viables. Entonces,
el 60% del consumo diario de esa empresa es 332,86 kilovatios. Si nosotros lo dimos sobre las horas solares pico y el factor de seguridad, tenemos que esa empresa necesita una potencia instalada de 104 kilovatios. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder cuantificar el número de paneles, o sea, cuántos paneles necesitamos para respaldar esa empresa. Entonces, hay otra ecuación o otra fórmula que nos permite saber eso. Entonces, si nosotros ya teniendo la potencia instalada, la dividimos sobre la potencia pico del panel, entonces tenemos la cantidad de paneles. En este caso, la potencia pico puede ser cualquier panel, entonces puede ser de 575, de 580. Nosotros trabajamos con 665 porque es una potencia alta y pues como les decía, nos genera menos paneles, o sea, entre más alta la potencia, menos paneles necesita. Entonces, para este caso nos arrojó que necesitábamos 156,3 paneles, pues obviamente pues los valores deben de ser enteros, entonces lo redondeamos a 157 y que para el caso, pues eso ya lo hacemos pues como por experiencia, yo lo redondearía a 158 paneles para trabajar con números pares, porque después de esto hay que tener otras consideraciones, o sea, no siempre los paneles se ajustan a cada necesidad. Entonces, dependiendo del equipo que vamos a usar, asimismo, miramos a ver si necesitamos 158 o 160, o sea, así mismo nos vamos ajustando. Pues yo le aumento paneles porque o sea, eso solamente lo hacemos en nuestra empresa, no sé las otras empresas. O sea, yo sin escatimar, pues en el montaje le aumento paneles los que pueda, porque los paneles, vamos a ver más adelante, que es lo más barato. O sea, los paneles son lo más económico que se puede tener en este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, los paneles es lo más agradecido porque el costo es lo más asequible. O sea, un panel puede valer alrededor de 500 o 600,000 pesos. Entonces, eh, a diferencia de una batería que vale 11 millones o 10 millones. Entonces, para mí aumentar un panel o dos, aprovechando que ya estamos en el montaje, pues ponerlo arriba es ganancia. Entonces, por eso si se le puede aumentar uno o dos paneles, yo le recomendaría que lo hagan. Y así mismo también son muy agradecidos porque ellos no se dañan nunca, duran 25 años, de 25 a 30 años, garantizando la eficiencia, no tienen IVA, mejor dicho, los paneles son una maravilla. Lo que es los paneles, los inversores son pues, el oro de este tipo de proyectos. De esa misma forma, pues no descuidar pues, lo que es el tema de la instalación, de la orientación y la inclinación, es fundamental. Siempre vamos a recalcar en esto, lo que es la eficiencia, los parámetros de inclinación y orientación, porque pueden hacer un buen dimensionamiento, un panel muy potente, pero si no hacen una orientación y una inclinación adecuada, se puede perder la inversión o perder mucho dinero en la inversión. Puede haber una generación, pero no la que se esperaba de diseño. En ese orden de ideas, pues es importante mirar el retorno de inversión. Aquí tenemos cuánto sería el consumo para esa empresa en un año, cuánto se estaría generando, cuánto quedaría generando en el momento que se haga la implementación. Hablamos de que íbamos a respaldar un 60% y el ahorro sería perdón, aquí sí, o sea, quiero, sí, aquí sí digité mal la operación, pero aquí el ahorro es del 60%. Ajá, se ahorran un 60% pues en el consumo. Ese es lo que ofrecemos y nosotros ofrecemos garantizar el ahorro del 60% en el consumo, teniendo en cuenta todas las condiciones anteriores, el ahorro va a ser del 60%. También siempre acostumbramos a mostrar este tipo de tema de los objetivos de desarrollo sostenible para que siempre lo tengan presente. Recuerden que es la apuesta que le están haciendo los países desarrollados, que para el 2030 y en adelante tener unos impactos ambientales y en el cambio climático
pues bastante interesantes y entonces debemos tenerlos claros y siempre como política aquí en el webinar pues lo vamos a mostrar y cada uno de ustedes pues va a ir revisándolos a detalle y cómo puede impactarlos. Y siempre seguimos con la visión de que queremos para Colombia ser líderes en instalación de paneles que nos puedan tener en cuenta en la mayoría de sus proyectos, ya sea residencial o industrial, y poder en Colombia tener para el 2030 una buena participación en lo que es la instalación y suministro de paneles solares. Eso era todo lo que le queríamos contar por hoy en cuanto a lo de instalaciones industriales. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero Eder, muchísimas gracias por su presentación. Entonces, para puntualizar muy brevemente, entonces lo que se recomienda, primero, revisar la eficiencia energética, es decir, que los motores, los equipos tengan una eficiencia energética alta, preferiblemente que la APA. Si no se hace esta revisión, pues obviamente el consumo se arrancan unos consumos mucho mayores. Lo segundo, preferir los sistemas on-grid que tienen eh, de por sí ya conexión permanente a la red. Lo que entendimos es que normalmente estas instalaciones deben ir conectadas a la red y sustituir un porcentaje, tal como el que mencionó usted, el 40%, para que pueda notarse un ahorro. Es correcto? Sí, señor, sí, señor. Bueno, El ahorro lo determina el cliente. Si él quiere un 25, un 50, 60%, lo que el cliente quiera ahorrarse, nosotros entraríamos a hacerle un dimensionamiento de lo que él desea. O sea, el cliente se puede ahorrar hasta el 100% si lo desea. Ahí lo que varía es pues el número de paneles y también la capacidad del inversor o los inversores si necesitan dos o tres dependiendo de la necesidad, pero el cliente es el que decide qué porcentaje se quiere ahorrar. perfecto. Y posteriormente, entonces, lo que se hace normalmente es antes de una visita en terreno, recibir o sea, tener el recibo, hacer el análisis, mirar el consumo, calcular el número de paneles basado en estos 665 vatios para uso industrial y de tal manera que el cliente tenga pues equipos de la mejor calidad, con garantía y adicionalmente que pueda entonces tener un sistema muy confiable para su utilización. Y si no hay alguna pregunta por acá, hay una lista de preguntas que hemos recibido. Entonces, señor José David, ¿alguna pregunta que haya en la sala? No, de momento no hay ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, paso a consultarle el tema del área. ¿Cómo tienen en cuenta el área disponible para instalar los paneles? Cuando son pymes o son fábricas, normalmente hay espacio en el techo, no siempre hay espacio, digamos, zona libre o zona verde. ¿Qué recomienda en ese caso? Y si hay que colocar refuerzos en la estructura de los techos. Sí, señor, el área es fundamental, o sea, en realidad nosotros depende del área que tenga el cliente disponible, asimismo, pues se puede dimensionar si el diseño en el dimensionamiento nos da un área menor, pues no hay ningún problema, pero siempre vamos a estar limitados por la capacidad que tenga el cliente en área. Esa es como fundamental. La superficie que tenga disponible determina todo, pero por lo regular hay el espacio, siempre lo ha estado el espacio. Perfecto. Otra pregunta está relacionada con el tiempo de retorno de la inversión. Es muy importante con estos cálculos que hace. Lo que yo tengo entendido es que hay, en la mayoría de los casos, no se pueden generalizar proyectos de retorno entre 3 y 5 años. Es correcto? ¿Está bien ese tiempo? Perdón. Sí, señor, está bien. Nosotros garantizamos que no pase de 4 años y medio, no alcanza a llegar a los 4 años y medio
el retorno de inversión, si se puede en tres. De hecho, este proyecto, esta cotización que estábamos haciendo se le hizo de 2 años y medio, 2 años y medio. Sería el retorno de inversión y me parece pues súper prudente, súper viable, o sea, es súper, se puede hacer a ojos cerrados, sino que pues a veces muchas personas lo piensan, pero yo los invito que después de que un retorno de inversión esté dentro de los 3 años, o sea, se puede hacer. Perfecto, no, es que es muy importante aclarar el tema porque, es decir, se tiene el recibo, se hace el cálculo, se hace una inversión, hay que tener en cuenta que esa inversión pues tiene un valor significativo, pero después de 3 años o 4 y medio, como mencionas tú, esos paneles quedan instalados en el techo, quedan instalados y, y el tiempo de vida normal es de 25 años. ¿Qué pasa con esos costos de la energía entre los 4 o 5 años y los 25? ¿Por qué no nos da una idea de qué pasa en ese tiempo? Claro, ingeniero, muy importante ese tema que usted acaba de tocar porque nosotros hacemos proyecciones con un costo, con el costo actual de la energía, como 860 pesos está el kilovatio, pero, pero dentro de un año no va a estar en 800, lo más seguro es que esté en 900 o más, y así mismo, o sea que lo más seguro es que el cliente retorne la inversión en menos tiempo del que se ha proyectado, porque esta es una proyección con el costo de ahora, y es mucho más, pues, viable y mucho más beneficioso para el cliente dentro del año en que recupera la inversión hasta, hasta el año 25. O sea, cada vez como la energía, entre más suba la energía, más mayor va a ser el ahorro para el cliente pues, en pesos, porque es prácticamente como si estuviera comercializando energía, porque él lo que está generando es kilovatios. Entonces, si el kilovatio está en 5.000, su kilovatio que generó también vale 5.000, un ejemplo, pues por así decirlo. Entonces, si la energía sube, el costo de su generación también está por arriba. Entonces, eh, obviamente hasta el año 25 va a ser una super ganancia y teniendo en cuenta que después del año 3 la energía va a ser gratis, va a ser totalmente gratis, prácticamente por 22 años va a quedar con su sistema pago y energía gratis en lo que usted ahí mencionó. En el porcentaje que se mencionó, correcto. Aquí entonces es bueno hacer la puntualización porque, es decir, para todas las personas que dicen, no, es que la inversión es muy grande, es un riesgo, y los equipos están garantizados, los paneles, el inversor, todo el sistema completo fotovoltaico, y se recupera entre 3 y 4 años y medio, de los 4 años y medio hasta los 25, el costo de energía pues se reduce por esa generación propia de energía y adicionalmente no se ve afectada por los aumentos del precio de la energía. Eso indicaría que las personas de las pymes deben hacer un análisis que obviamente va a ser más competitiva su fabricación cuando el costo de la energía es menor por tan largo plazo. ¿Le parece correcta el análisis? Sí, señor, es correcto, es correcto. Siempre el costo de la energía va a ser un factor importante en las empresas, siempre lo que es los servicios, todos los servicios como agua, como energía, si ustedes los puede ahorrar, siempre van a ser un factor importante. Perfecto. Y adicionalmente para nuestras pymes que se ven afectadas pues por tantos cambios de regulación o los costos o el número de unidades que se fabrican. Otra pregunta es que si se necesita un contador bidimensional o con el contador actual es suficiente. Sí, señor, debe haber un contador bidireccional, ya que se debe cuantificar la energía que se genera y también la que se consume. Entonces, debe estar igual, ese lo suministra la empresa comercializadora de energía y no tiene ningún costo. Ellos, de hecho, ya lo están instalando. Las viviendas nuevas ya vienen con el medidor bidireccional.
solamente es programarlo o habilitarle la bidireccionalidad y ya es, o sea, no tiene ningún costo. Eso quiere decir que va a descontar la energía que se genere para que no haya doble cobro, ¿correcto? Sí, señor, sí, señor. Ajá, Bueno, aquí otra pregunta. Ingeniero Boder, beneficios tributarios. Cuando una empresa pyme coloca este tipo de energía alternativa como los paneles fotovoltaicos, ¿tiene algún beneficio tributario o no tiene ninguna ventaja? sí, señor, sí, señor. Ellos tienen un beneficio tributario en algunos impuestos de IVAs y algunas declaraciones que se deben hacer, pero en el momento, pues, esa parte no la tengo, pues, no la trabajo pero sí podríamos hacer como una conferencia y como más dedicada como a esa parte, pero sí están los beneficios tributarios dentro de la instalación. Siempre, o sea, como es opcional no adquirir esos beneficios, igual pues el sistema va a salir más económico, pero nosotros siempre las cotizaciones las hacemos incluyendo los beneficios tributarios. Nosotros incluimos lo que es diseño eléctrico, gastos de legalización del proyecto y estudios de conexión y beneficios tributarios. O sea, dentro de las cotizaciones siempre van cuatro rubros que son específicos y siempre incluimos los beneficios tributarios, pues tienen un costo, pero nos preferimos incluirlos pues para que sea mayor pues como el beneficio para el cliente, pueda ahorrar más costos. Perfecto, muy bien. Hay otra pregunta muy interesante relacionada con la financiación. ¿Los bancos, entre ellos la vivienda, pueden financiar un proyecto como este? Sí, señor, nosotros especialmente trabajamos con Davivienda. Ellos tienen como una campaña en donde tienen destinado unos recursos para todo lo que tiene que ver con energías alternativas o energías renovables y están financiando ese tipo de proyectos. Entonces nosotros de la parte solar y los clientes los dirigimos hacia ellos y ellos eh, asumen todo el costo del proyecto. Bueno, perfecto. Pues, de todas maneras, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, ingeniero Eder. Entendemos que este tema de los paneles fotovoltaicos está en el camino trazado por el gobierno nacional para promover esa creación de granjas solares y una serie de proyectos llevados a cabo pues en gran escala por electrificadoras. Entendemos que han visto las ventajas de acuerdo a las zonas donde mencionadas, principalmente donde hay mayor irradiación solar, pero cada quien puede en su escala, en su espacio, en su área disponible, no solo para viviendas, sino también para pymes, para generación de productos, pues tener unas ventajas que se ven ahora en una escala pequeña, pero que con el tiempo resultan mucho más beneficiosas cuando se haya pagado el proyecto o se haya logrado el retorno. Entonces, pues queda la invitación, e invitamos a contactar a ProjectLED a través del ingeniero Antonio Golú y adicionalmente para enviar las inquietudes que tengan, consideramos que esto es algo eh, prioritario, dado que vamos a tener unos cambios de energía, riesgos de suministro, como presentamos en algún momento al principio del año, ¿sí? Por el nivel de las hidroeléctricas, y para tener un grado de autonomía y el manejo de las cuentas que puede ser muy importante para quienes estén interesados en lograr ahorros ahora por un largo plazo. Entonces, dicho esto, ingeniero Eder, muchas gracias. Quería avisarle, recordarle a todos que tenemos otros eventos que vamos a realizar también, aparte del de hoy, que sería en septiembre 4, iluminación con sistemas fotovoltaicos. También es un tema muy interesante, no solo, digamos, para la generación de energía, sino también para los proyectos de iluminación exterior,
y en general para lograr también reducción de esos costos de iluminación. Y para noviembre 20 tenemos el monitoreo de los sistemas fotovoltaicos, en especial los de uso residencial, pero eventualmente si alguien tiene alguna inquietud en el tema industrial, podemos mirarlo. Y el tema de Retilab para el 25 de julio, con los cambios y expectativas de esta normativa, el Retilab que va a mencionar temas de iluminación, temas de áreas, diferentes cambios que ha sufrido la normativa y obviamente con el patrocinio de Project LED. Entonces, ingeniero Eder, tenemos la cita próxima 25 de julio, septiembre 4 y noviembre 20 para encontrarnos con nuestros participantes de este webinar. Esperamos contar con ustedes, hacer la difusión y agradecer que lo difundan en su grupo de trabajo, en su pyme y que realmente este tema se haga más extensivo. Al final, los costos de hoy, poderlos mantener en la mayor medida, reducir los costos de energía, ya luego se verán en otras áreas incluyendo la iluminación, y de tal manera que pueda ser un factor competitivo y tener en cuenta esa participación en el cambio de la matriz, que obviamente no esperamos que se haga total, esperamos que sea paulatina y que sea de beneficio para todos. Entonces, listo, ingeniero Eder, por favor, su mensaje final para los participantes. Muchas gracias, ingeniero Giovanni, a usted y a su equipo y a todas las personas que están aquí presentes y sacaron su espacio, su tiempo para compartir nuestros proyectos y nuestra información pues de valor. Y nada, bendiciones para todos y muchas gracias. Estaremos pues presentes en los próximos webinars. Bueno, perfecto para todos. Muchísimas gracias. Nos esperamos en los próximos webinars a través de la plataforma Visini. Vamos a colocar el playback para que puedan verlo, ver la repetición, difundir y en especial que puedan tomar decisiones en beneficio de su empresa y en beneficio de la adaptación de esta nueva tecnología para que puedan gozar de los beneficios hoy y hasta el año 25. Para todos, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Hasta luego.